Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que avancemos un poquito. Estamos desarrollando un tiempo que no será muy prolongado a causa de una declaración del Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Dijo él: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, lo que es una muy clara acepción de cómo se manifiesta el gobierno del Señor, ¿no? Reino de Dios, gobierno de Dios y su justicia. Eso en estos tiempos para el común de la gente es muy difícil entender. No hay un claro entendimiento. Estamos rodeados de gobiernos humanos de distintos tipos, con distintos colores políticos, con distintas formas. A la distancia hay algunas monarquías. Luego aparece se define como una gran conquista, un gran logro, ¿no?, de la democracia, donde la gente, el pueblo, va eligiendo a sus gobernantes. Y ahí nos encontramos con cuestiones que son verdaderas catástrofes para los pueblos, ¿no? Los tipos de gobernantes que originalmente ellos se autoasignan. No vamos a entrar en eso, no es nuestro tema, no es nuestro punto, pero sí queremos mostrar lo del reino de Dios. Quisiéramos que hubiera el mejor entendimiento. Primero, en lo que son nuestros hermanos, los que ya son parte de casa de Dios, los que son parte de la iglesia del Señor, y por qué no llegar a aquellos que todavía no han conocido al Señor, que están escuchando ocasionalmente porque alguien les invitó, por alguna razón están hoy con nosotros. Quisiéramos mostrarles cómo opera Dios, el Señor, para mostrar su gran amor, pero también su gran poder para bendecir a su pueblo. Aun cuando los medios que el Señor utilice no sean ni óptimos, ni tengan gran preparación, sino que el que hace la obra siempre es el Señor. En ese contexto quiero invitarle a que me acompañe a leer unos pocos versículos. Libro de Jueces, capítulo 10, versículos 6 al 8, y luego leemos del 10 al 14. Amén. Desde el versículo 6 dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Versículo 10, por favor. Dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sadoc, de Amalec y de Maón. Y clamando a mí, no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más.
andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Amén. Amén al Señor. La Escritura dice en el 1 Corintios capítulo 10, dice que todo lo que el Señor hizo pasar o permitió que pasara el pueblo de Israel, dice que tiene como propósito ser de ejemplo para nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, dice, más estas cosas sucedieron. Está hablando del pueblo de Israel, todos los versículos anteriores. Más estas cosas sucedieron, dice, como ejemplo para nosotros, dice Pablo, bajo la acción del Espíritu Santo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Dice, bueno, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Muy bien. Y en el verso número 11 va a decir, y estas cosas les acontecieron a Israel. Les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, si debemos o no debemos mirar y observar el comportamiento y la conducta de Israel frente al único Dios de los cielos, no hay duda que es, yo diría, no son una recomendación. No es recomendable, no, es de absoluta necesidad, porque lo que a ellos les pasó es ejemplo para que hoy la iglesia de Dios, la casa del Señor, tome el modelo y cuide de no repetir el ejemplo que ellos nos han dado. Por eso que cuando queremos saber lo del reino de Dios y su justicia, necesitamos saber cómo operó el reino de Dios en los tiempos, los primeros tiempos, sobre 200 años, los primeros tiempos en los cuales Israel habitó en Canaán, habiendo venido de la esclavitud de Egipto, habiendo pasado 430 años en la esclavitud y 40 años en el desierto, llegaron a Canaán, la tierra prometida, y allí el gobierno que se manifiesta es un gobierno absolutamente teocrático. Es el gobierno de Dios. Es el gobierno de los jueces. Es el gobierno de hombres que no son elegidos. Que el pueblo no decide. Que la gente no busca cualidades ni capacidades. Es el gobierno de Dios a través de hombres que Él levanta, que Él constituye y que Él llena de gracia y llena de poder por la acción del Espíritu Santo en ellos. Eso permite entonces que cuando el Señor llama a estos hombres que van a ser jueces en Israel, usted va a observar, si estamos juntos, va a observar que uno de los primeros jueces que el Señor comisionó a un hombre llamado Gedeón, el Señor lo tomó de la era del campo, donde estaba trabajando, recogiendo el producto de la tierra para, dice, rápidamente guardarlo, esconderse él mismo, porque los enemigos, los madianitas, iban a venir e iban a arrasar con todo. A ese hombre que no tenía ni grande preparación, ni grande estudio, ni nada, era un varón más bien joven, ni siquiera tenía gran experiencia. Sin embargo, el Señor lo toma, pero lo llena de su espíritu. Y con el espíritu del Señor, Gedeón liberta a su pueblo de sus opresores. Hoy vamos a intentar presentar la figura de otro juez en Israel. Vamos a ver que las condiciones que él tiene no son para nada excepcionales. De hecho, pudieran ser motivo de desprecio. Yo juzgaría que incluso en estos días. Pero nuestro bendito Señor, Él es el Señor, Él es el que gobierna, Él es el que sabe, Él es el que elige
Amén. Entonces hemos leído los primeros versículos del capítulo 10 simplemente para entender cómo era la conducta del pueblo de Israel, que ya leímos en 1 Corintios 10, que es modelo, es ejemplo para nosotros. Hay que estar atentos porque me parece que los hijos de Dios en estos tiempos no somos muy distintos al pueblo de Israel. Y con mucha facilidad nos distraemos. Y con mucha facilidad vamos tras otros dioses. Y con mucha facilidad buscamos a otros que se constituyan en nuestros líderes y también los apoyamos y también hacemos marcha y también estamos con ellos y también comprometemos el voto y también decimos, yo creo que este lo va a hacer bien. En este capítulo 10 de los jueces, dice, lo primero que dice en el versículo 6 es que los hijos de Israel se portaron mal con Dios, desobedecieron a Dios y el gran pecado es que empezaron a adorar otros dioses. Usted seguramente entiende como yo que esto de adorar a otros dioses es porque uno reconoce que ese Dios a quien adora es el Dios que le da la vida, es el Dios que le cubre, es el Dios que le protege, es el Dios que le provee los alimentos, es el Dios que cubre la casa, es el Dios que le da inteligencia para ir adelante. Uno adora a un Dios porque entiende que ese Dios está sobre su vida, sobre su casa, y gracias a ese Dios es que puede avanzar y estar en paz y en bendición. Lo que hace Israel es dejar a Jehová Dios, el mismo que les había sacado de la esclavitud de Egipto después de 400 años. El mismo que le guió 40 años por el desierto, el mismo que le dio las victorias contra los enemigos que en mitad del desierto se levantaron cuando Israel estaba absolutamente indefenso. El mismo Dios que les abrió las aguas del Mar Rojo, el mismo Dios que 40 años les dio maná en el desierto todos los días sin faltar uno. El mismo Dios que cuando tenían sed abría una roca para darle agua a montones a fin de que satisfacieran todas sus necesidades. El pueblo de Israel lo que hace es dejar a ese Dios para buscarse otros dioses, conforme a la costumbre de los pueblos que estaban alrededor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pueblos aquellos? Bueno, vienen sobre el pueblo de Israel, los esclavizan, los transforman en una colonia sobre la cual les cobran impuestos, o a los cuales maltratan, a los cuales toman su producto de la tierra y claramente lo pasan mal, ¿no? ¿Qué hace el pueblo de Israel? En el versículo número 8 dice que estos pueblos que se levantaron, especialmente los filisteos, en el verso 8 dirá que en aquel tiempo fueron oprimidos por los filisteos 18 años, larguísimos. ¿Qué hace luego el pueblo? Bueno, se arrepiente, dice, viene a Jehová Dios, hemos pecado, perdónanos y sácanos de encima esto que es tan duro para nosotros. La respuesta de Dios, desde el versículo 11 al 14, dice del verso 13, ustedes me han dejado, vosotros me habéis dejado. ¿Me dejaron a mí? ¿Quisieron seguir a otros dioses? Está bien. Ustedes tienen cierta libertad. Ustedes se han tomado cierta libertad en eso. No es que Dios se les haya dado. No, ustedes se han tomado libertad en eso. Muy bien, hay que buscar a otros dioses. Bien, versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Ustedes eligieron dioses. Yo les había elegido a ustedes. Si usted puede recordar, por favor, conmigo, en Éxodo número 19,
Cuando Israel ha salido recién al desierto de la esclavitud de Egipto, están frente al monte Sinaí, y una de las primeras cosas que el Señor le dice, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice en el 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, mire por favor, ¿cómo lo dice? Vosotros seréis mi especial tesoro. Oiga, si uno tiene a veces una cosita de mediano valor y la cuida, y observo cómo hermanos toman tiempo para lavar su autito que le costó algunos millones. Y no estoy diciendo nada en contra, no digo que esté mal, está bien que lo cuide. Y el otro hermano cuida la casa y cuando hay un desperfecto lo atiende, que la cosa vaya bien. Y el otro cuida, no sé, alguna máquina buena, bonita que compró para su taller. Todo eso está bien. ¿Y por qué la cuida? Porque es un pequeño tesoro. Le va a ayudar a trabajar, le va a permitir movilizarse, le mantiene cubierta la familia. Es un pequeño tesoro. La Biblia va a decir que en eso se ocupan los padres. Dice Pablo, hablando a los Corintios de la segunda carta, dice, los padres atesoran para los hijos, atesoran, tienen pequeños tesoros que le den confort, cobertura, protección. Mire, cuando Dios, el Señor, le dice a Israel, Éxodo 19, 5, si vosotros, dice, diréis oído a mi voz y guardareis mi pacto, fueren fieles y obedientes, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mío es toda la tierra. Cuando le dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, está diciendo que lo va a cubrir, lo va a proteger. No quiere que se dañen, no quiere que se pierdan. Se entiende, ¿verdad? Mira el verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Mire el planteamiento de Dios respecto de este pueblo. Sin embargo, este pueblo que había recibido ese llamamiento de Dios, que Dios les había escogido a ellos, ahora el Señor le dice, muy bien, ustedes se han tomado la libertad de cambiarme a mí, de dejarme a mí, y han querido tener otros dioses. Ustedes han elegido otros dioses. Muy bien, vayan entonces, verso 14, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vamos a compartir brevemente algo de esto, pero quiero decirlo, la reacción de Israel. Verso 15 dice, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Hay como una señal de arrepentimiento que creo yo que el Señor siempre valora. Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron, mira lo que hace Israel, y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Toda la figura muerta, toda la figura que no tenían ni poder ni autoridad, toda la figura de aquellos que se llaman dioses, pero que no tienen capacidad para cubrir, para bendecir, para liberar, para sanar, para hacer obras de misericordia. Dice que quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. ¡Qué sabia decisión! Sirvieron a Jehová. Y él, dice, fue angustiado. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Qué figura tan intensa, amigos, hermanos. Sabemos que Dios no está afecto a nuestras emociones. Sabemos que Dios no tiene una mente ni un corazón como el nuestro.
Él no funciona en base a lo que ve para tener reacciones. Él es un Dios que es Dios. Él es Señor. Él está sobre estas cosas temporales de nuestra vida. Él no tiene un corazón como el nuestro, que se enternece, que se afecta, que un día anda bien y un día anda mal. No, Él es Dios perfecto siempre. Sin embargo, la figura que usa aquí el escritor del libro, el entendimiento que pone en su mente cuando está bajo la acción del Espíritu para escribir, dice que Él fue angustiado. Ese Él está hablando de Dios. Leamos completo el versículo 16. Dice que Israel quitaron de entre sí los dioses ajenos. Quitaron los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Mire la reacción de Dios. Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Jesucristo dijo, vengan a mí los cargados y los trabajados, y yo les haré descansar. La escritura muestra que nosotros hemos sido llamados por el Señor, hemos sido elegidos por el Señor. Él nos escogió a nosotros y no nosotros le hemos escogido a Él. El punto es que cada vez que Dios, el Señor, ve que alguno de nosotros tiene una actitud de arrepentimiento, cada vez que venimos y le confesamos a Él, cada vez que venimos y nos comprometemos a servirle, cada vez que venimos y nos disponemos para estar en su voluntad, dirá la Escritura y cumplirá lo que Pablo dice a los romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por salvarnos. Hay gran amor de Dios en nosotros y con nosotros. Juan 3:16 va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, hermanos, tenemos sobre nosotros el gobierno permanente de Dios. Tenemos sobre nosotros la presencia inimaginable de Dios. La Escritura dice que el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, llena toda la tierra. Si vivimos todavía en paz, si todavía tenemos la luz del sol cada día, puesto que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Si en tiempo de invierno conseguimos una cantidad de lluvia que llena los cerros, que llena las alturas de esta riqueza, ¿no? Que significa que la nieve lo cubra todo allí en las montañas. Si tenemos eso, bueno, la Escritura dice que Dios es tan misericordioso que hace que llueva sobre justos e injustos. El sol lo hizo salir sobre buenos y malos. O sea, el amor de Dios es tal, el gobierno de Dios es tal, que aunque la tierra esté desordenada y vacía, que aunque los hombres quieran vivir bajo el gobierno de Satanás, 1 Juan capítulo 5, versículo 19, va a decir a la iglesia, nosotros somos de Dios, pero va a decir, todo el mundo está bajo el maligno. Si los hombres a quienes vino Cristo el Señor, si los hombres, aquellos que han observado que la historia dejó establecido el gran amor de Dios, dándonos a Jesucristo su Hijo, si Jesucristo el Hijo de Dios, sin pecado suyo, terminó en la cruz muriendo cargado de pecado por nuestros pecados. Sin embargo, ¿qué ha hecho el mundo? ¿Qué ha hecho las gentes de nuestros días? ¿Acaso no han dejado al único Dios verdadero y han buscado sus propios dioses? ¿Acaso no viven felices bajo el gobierno de Satanás, matándose unos a otros, haciéndose daño unos a otros? ¿Acaso los hombres no muestran con orgullo que ellos gobiernan, que ellos crean leyes,
que ellos hacen conforme su mal corazón les dice que hagan. Han buscado otros dioses. Consecuencia, todo lo que vemos a nuestro alrededor. La degradación que se ha tomado el gobierno y control de todo. Ya usted anda por la calle y no sabe quién es varón, no sabe quién es mujer. La absoluta falta de respeto y de valores. Ya nadie considera al otro que puede ser mayor o al otro que tiene alguna dificultad. Ya el vocabulario de cada uno es de una grosería tan alta que de verdad afecta a quienes tienen un poco de principios. Matar a otro hoy día, entrar a las casas y golpear y destruir y romper y robar y dar muerte, que dos personas ni siquiera tienen que toparse en el camino, ¿no? O en la carretera, ni siquiera tienen que tomar su vehículo. Basta que uno sienta que el otro lo afectó o el otro le gritó algo para que se cree una discusión más allá. Entonces se detienen, se bajan y uno asesina al otro. Esa liviandad con que se toma la vida del otro para terminar. ¿Qué es eso? Consecuencia. Todo esto es consecuencia. Y todavía no estamos diciendo nada acerca del problema del clima, el problema de los rayos solares que están quemando de modo distinto que tiempo atrás. No decimos todavía nada de eso, porque todo es consecuencia de que los hombres han dejado a Dios, al único Dios verdadero, para buscar sus propios dioses. Entonces, en tiempos como los que vivimos no hace tanto, en tiempos de pandemia, en tiempos de aflicción, en tiempos de catástrofe, cuando los volcanes empiezan a mostrar su autoridad, cuando las lluvias empiezan a mostrar su poderío, cuando los terremotos hacen que la gente se desespere y corra, entonces no falta quienes digan, oremos a Dios, recemos a Dios, clamemos a Dios. Quiero decirles que Dios les va a responder de esta manera. Clamen a sus dioses. Pídanle a los dioses que ustedes han establecido que ellos les protejan, que ellos les liberten, que ellos les cubran en esta necesidad. No obstante, todavía hay un llamado de amor de parte de Dios. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Si se vuelven a mí, dijo el Señor, yo me volveré a vosotros. Los que me buscan me hallarán. Bendito es el Señor. Cristo murió por usted y por mí para darnos vida y vida en gran abundancia. Este es un muy buen tiempo todavía para venir al Señor, ponerse bajo su gobierno, bajo su paraguas protector. Venga al Señor. En Él hay salvación y hay vida eterna. Que Dios, el Señor, les bendiga.